Pues vamos a empezar, ¿vale? Yo soy Juan María de Jove, ¿vale? Tengo un MBA y un título de técnico de Administración y Dirección de Empresas por ICADE, la certificación de PMP, que es el Project Management Professional, por el PMI, y varias certificaciones de PMO, ¿vale? Una también por el PMI y otra por la PMO Global Alliance. Y llevo más de 20 años llevando proyectos o oficinas de proyectos, ¿vale? Que son dos departamentos relacionados, ¿vale? Y llevo pues más de 20 años. 4 años de Project Manager en IFS, que es en la empresa que estoy actualmente, que tiene un RP y se encarga de implementarlo. Es competencia de SAP, en España es más conocido SAP, ¿vale? Estuve 3 años y medio como responsable de la oficina de proyectos de ALSA. Tuve 4 años en DIA, 2 años y medio en Endesa, 2 en Carrefour, 5 años en consultoría en Accenture, en SAG XRT, ¿vale? Y esa sería mi experiencia laboral. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Que los estudiantes identifican y comprendan los errores más frecuentes en la gestión de proyectos, tanto en contextos profesionales como personales, para aprender a evitarlos y aplicar prácticas sencillas que mejoren la planificación, la toma de decisiones y los resultados de sus proyectos desde el primer momento, ¿vale? Los puntos que vamos a ver en una hora, ¿vale? Que es bastante rápido, es la diferencia, o bastante corto, la diferencia entre proyectos profesionales y personales, el concepto de procesos dentro de los proyectos, las áreas de conocimiento, los grupos de procesos y los errores por área de conocimiento, ¿vale? Luego veremos que los procesos, área de conocimiento y grupos de procesos, áreas de conocimiento y grupos de procesos realmente es una clasificación de los procesos que se hacen en la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces veremos todas esas áreas de conocimiento, iremos área de conocimiento tras área de conocimiento, revisando cuáles son los principales errores y cómo se suelen solucionar, ¿vale? Primero que tendríamos que ver es, cuando hablamos tanto de proyectos profesionales como personales, es la diferencia entre ambos, ¿vale? A ver, el concepto de proyectos es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único, ¿vale? Este concepto es global, o sea, es tanto para los proyectos personales como para los proyectos profesionales, ¿vale? Ahora, ¿qué diferencia? Los proyectos personales o los proyectos profesionales fallan muchas veces por la misma tipología de errores, pero la diferencia es el impacto, la formalidad y la exposición al riesgo, ¿vale? O sea, realmente los proyectos son proyectos, es decir, son un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio y resultado único, sean personales o profesionales, pero normalmente tienen unos aspectos distintos que los diferencian, ¿vale? Ahora veremos cuáles son. Por ejemplo, proyectos personales, pues tenemos organizar un viaje con amigos, reformar una habitación, preparar una boda, cambiar de coche, ¿vale? Estos son proyectos que son personales. Y luego estarían los proyectos profesionales. Por ejemplo, implementar un RP, lanzar un nuevo producto, abrir una delegación, desarrollar una app para clientes. Estos serían profesionales. Si los vemos realmente, el concepto de proyecto en todo se cumple, ¿vale? O sea, tiene un objetivo único, ¿vale? Y son temporales, ¿vale? Es un esfuerzo temporal para hacer un viaje, para reformar una habitación, ¿vale? Y con un entregable único, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Realmente son otros aspectos que son los que los diferencian. Por ejemplo, ¿qué pasa si me equivoco en un proyecto personal? Si me equivoco en algo personal, oye, pues puede que me impacte en un viaje o me quede sin coche o decida cambiar de coche, pero son cosas que no te van a echar de un trabajo o no te van a, ¿vale? ¿Quién lo va a pagar el error? Pues en el personal lo vas a pagar tú, en el profesional lo suele pagar la empresa, ¿vale? ¿A quién afecta? Pues normalmente en el personal a tu entorno, ¿vale? Y en el profesional pues puede afectar, pues depende del ámbito del proyecto, ¿vale? Realmente lo que lo diferencia, ¿vale? Las diferencias son las diferencias serían estas, ¿vale? Dependiendo del aspecto. El objetivo, el proyecto personal es flexible y emocional. Estamos hablando de forma genérica, ¿eh? Luego hay muchos factores, ¿vale? El proyecto profesional es formal y medible. Los stakeholders, los interesados de un proyecto, es uno mismo en nuestro entorno más directo, ¿vale? Y el proyecto profesional, pues son clientes, jefes, equipo, proveedores. O sea, yo he tenido proyectos en los que han estado involucrados más de 200, 300 personas. Bueno, más porque si hablamos de, por ejemplo, algún proyecto que he tenido en día, lo que estábamos haciendo afectaba a todas las tiendas, que eran más de 600 y pico tiendas, ¿vale? A todos los trabajadores de las tiendas, todas las cajeras de tiendas de día. O sea que realmente puede abarcar a mucha gente, ¿vale? El presupuesto en un proyecto personal suele ser aproximado, ¿vale?
suele ser, si empezamos a hablar de un coche, pues seguramente nos vamos más a mirar, o una boda, ¿vale? Pero si, por ejemplo, es un viaje, pues decimos, oye, más o menos estamos en este entorno. En cambio, el proyecto profesional tiene que ser aprobado y controlado, ¿vale? Los plazos son orientativos, en proyecto profesional suelen ser contractuales. Los riesgos, no se hace un control de riesgos detallado, sino que se guía uno por la intuición. En los proyectos profesionales deben de estar identificados y gestionados, ¿vale? Los cambios en los proyectos personales se suelen dar sobre la marcha. Digo se suelen porque no siempre, ¿vale? En una boda, pues normalmente no quieres que haya cambios sobre la marcha, ¿vale? Si toca a una hora toca la comida, no te gustaría que llegase, oye, que no está preparada, ¿vale? En cambio, en los proyectos profesionales, los cambios tienen que ser vía control de cambios, tiene que haber un comité que los apruebe, que analicen qué impactan en el coste y todo eso, ¿vale? Consecuencias del error en el proyecto personal es modestia personal y en el proyecto profesional es coste, reputación y o el contrato, ¿vale? En lo personal improvisamos más y en lo profesional eso se penaliza. Ahora pasaríamos un poco a la explicación. Antes de entrar en los problemas, quiero que entendáis qué es lo que componen los proyectos, ¿vale? Los proyectos los gestionamos cuando los gestionamos de una forma experta y también en los proyectos familiares se gestionan así, aunque igual no analizas todos los procesos con el mismo detalle, ¿vale? Pero al final lo que haces es analizar, o sea, los proyectos son una secuencialización de procesos, ¿vale? Entonces, lo que tienes que ver es qué procesos se van a utilizar en el proyecto y hacer un control sobre ellos, ¿vale? Entonces, un proceso en la gestión de proyectos es un conjunto estructurado y repetible de actividades que se realizan para planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto con el objetivo de alcanzar resultados específicos de forma ordenada, predecible y controlada, ¿vale? Entonces, es todo lo que hacemos para planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto. Los procesos en la gestión de proyectos se categorizan como áreas de conocimiento y grupos de procesos, ¿vale? Las áreas de conocimiento serían los conocimientos que debo tener de cada apartado de cada proyecto, ¿vale? Y los grupos de procesos serían esos procesos que hago al inicio del proyecto, en la planificación, luego en la ejecución y en el cierre del proyecto, ¿vale? Entonces, al final eso es lo que un project manager tiene que tener claro, ¿vale? Aquí está la definición de área de conocimiento, ¿vale? Aquí, para que veáis las áreas de conocimiento, o sea, esa área identificada de la dirección de proyectos, definida por sus requisitos de conocimiento, que se describe en términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que lo componen, ¿vale? O sea, es normal que no os hayáis enterado de lo que es un área de conocimiento. Al final, lo importante es lo que se debe conocer para gestionar de forma correcta un proyecto, ¿vale? Y ahora, leyendo las áreas de conocimiento entenderéis qué es. Primero, bueno, el primero es una integración de las otras 9, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en un proyecto? El project manager tiene que gestionar el alcance, gestionar el tiempo, gestionar el coste, gestionar la calidad, gestionar los recursos, gestionar las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados, ¿vale? Entonces, todo esto aquí son todas las partes que tiene que tener controlado el project manager, ¿vale? El jefe de proyecto. Entonces, luego está la otra clasificación, ¿vale? Que son grupos de proceso. Están los procesos de inicio, que es cuando se definen los objetivos del proyecto y se identifican a principales interesados, se nombra el jefe de proyecto y se utiliza formalmente en el inicio del proyecto. Planificación, que se define el alcance del proyecto, se refinan los objetivos, se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el curso de acción para el proyecto exitoso. La ejecución es donde se integran todos los recursos a fines de implementar el plan para la dirección de proyecto, es decir, hacer lo que se ha planificado. Seguimiento y control es donde el project manager y el departamento de calidad va revisando que todas las tareas que se tenían planificadas se van realizando de forma correcta, ¿vale? Y luego al final se cierra el proyecto, es decir, cuando se terminan todas las tareas, se ve que se ha conseguido el entregable, lo que se tenía que hacer y se valida y se hacen unas acciones de cierre, ¿vale? Entonces tenemos unos procesos de inicio, unos procesos de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y de cierre, ¿vale? Bueno, eso no son procesos independientes, a unos dependen de otros, o sea, normalmente las salidas de unos son las entradas de otros, ¿vale? Y al final nos quedaría un cuadro como este, ¿vale? Donde tenemos aquí inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, serían las fases del proyecto y aquí las cosas que se hacen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el inicio del proyecto, si veis la primera columna, yo voy a hacer el acta de constitución del proyecto e identificar a los resultados, a los interesados. En la planificación voy a planificar todo, planificar del proyecto. Este plan de proyecto sería integrar todos los planes del resto de áreas de conocimiento, ¿vale? Entonces, en el área de conocimiento de alcance, planifico el alcance, recopilo los requisitos, defino el alcance, creo la estructura del desglose del trabajo. En el tiempo, planifico el tiempo, defino actividades. O sea, todo eso que hago, ¿vale?
en cada uno de esos. Entonces, ¿yo qué voy a presentaros? Pues os voy a presentar los errores que normalmente se dan en el alcance, ¿vale? Los errores que se dan en el tiempo, en el costo, en la calidad, en los recursos, ¿vale? Para que seamos conscientes de dónde en cada una de estas líneas se suelen tener los errores, ¿vale? Porque al final, yo como Project Manager lo que hago es revisar todo esto, ¿vale? Entonces, en el alcance de proyecto, primero hago una breve descripción de qué es el área de conocimiento, ¿vale? Y luego ya vemos los errores. Entonces, en el alcance de proyecto, ¿alguien sabe la diferencia que hay entre objetivo y alcance del proyecto? El objetivo sería como el límite del proyecto y pues el alcance sería como que lo que uno nunca piensa que logra hacer el proyecto, ¿no? No exactamente, ¿vale? Vale, El objetivo sería qué queremos conseguir con el proyecto. O sea, el objetivo es sí. lo que queremos hacer. Y el alcance sería qué tengo que hacer yo en el ¿Para proyecto para conseguir? llegar a ese objetivo, Ah, ok. ¿vale? O sea, el alcance serían todas las tareas que tenemos que realizar, ¿vale? Para conseguir el objetivo. Entonces, el alcance del proyecto define qué se incluye en el proyecto, qué no se incluye en el proyecto. Yo normalmente cuando hago un documento de alcance, un plan de alcance, suelo incluir lo que incluyo y los límites de lo que incluyo, ¿vale? Para que le quede muy claro a todos los stakeholders, para todos los interesados, ¿vale? Y los entregables, ¿vale? O sea, qué se debe de producir y la calidad que tiene, o sea, toda la información adicional, ¿vale? El objetivo es asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo necesario y solo el trabajo necesario. Es decir, dentro del proyecto tampoco debemos de hacer más de lo que se necesita, ¿vale? Porque eso normalmente implica más coste, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer lo que se ha definido en el alcance del proyecto, ¿vale? Primer error, que los objetivos y el alcance están mal definidos o son ambiguos. Es decir, objetivos, oye, me dicen un objetivo que no es nada claro, ¿vale? Hay descripciones vagas, uso las frases como mejorar, optimizar, quiero que se haga lo antes posible. Eso no es bueno, ¿vale? Hay que concretar, ¿vale? Cada stakeholder interpreta el alcance de forma distinta. Es decir, si cada interesado el alcance entiende que se va a hacer en el proyecto una cosa distinta, ¿vale? Aquí hay un problema. Entonces, por eso es importante que el objetivo y el alcance estén muy bien definido, ¿vale? Ambas cosas. El objetivo, al final, se suele ver los requerimientos que hay, ¿vale? Es decir, yo para conseguir este objetivo, qué requerimientos se están incluyendo y ese requerimientos los voy a desglosar en subproyectos, proyectos, subproyectos y actividades y alcances, ¿vale? Y al final me van a quedar, y tareas. Y al final me van a quedar las tareas que yo tengo que realizar, ¿vale? ¿Qué consecuencias suele provocar cuando los objetivos y el alcance están mal definidos? Pues hay confusión, conflictos, trabajo adicional no previsto, ¿vale? Porque cada uno trabaja desde un punto con un enfoque distinto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues definir objetivos claros, medibles y verificables, documentar el alcance de forma explícita y validar el entendimiento con los stakeholders. ¿Yo qué suelo hacer cuando tengo proyecto y estoy empezando? El plan de proyecto lo suelo compartir con todo el equipo, ¿vale? Primero, para que todo el mundo, si tiene dudas, que me las pregunte y si veo que eso se debe de incluir, esa duda se debe incluir dentro del documento, hago una nueva versión, ¿vale? Si me faltan cosas, porque a ver, yo cuando tengo proyectos, hay proyectos que son muy sencillitos, pero imaginaros, por ejemplo, la implementación de cuando se ganó Alsa el transporte público de Rabat, ¿vale? Pues eso es abrir una empresa en Rabat, comprar autobuses, contratar conductores, abrir venta online, abrir una página en Internet, venta online, buscar talleres, o sea, es una cantidad de cosas, comprar los autobuses. O sea, es una cantidad de cosas que es bastante compleja y yo no tengo el detalle de todos los pasos que hay que dar para cada una de eso. Entonces, eso lo tengo que ir viendo con todo el mundo para ver si me falta algo, ¿vale? Hasta que llegue al final al nivel de tarea cuando haga el desglose, ¿vale? Lo que no se define claramente se interpreta y no todos lo vamos a interpretar de la misma manera. Esto es como el teléfono estropeado. Si yo en una sala que hay 40 personas digo, voy a hacer esto, seguramente no todos entiendan lo mismo, pero si encima lo cuento en distintos momentos, todavía va a ser más complejo que me entiendan. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mensaje emisor y hay varios entendimientos, cuando yo tenga varios, ¿vale? Va a haber todavía más. Entonces, por eso es bueno hacer un documento y que todo el mundo entienda qué es lo que ha incluido en ese documento, ¿vale? Si hay alguien que tiene dudas, significa que le falta claridad. Segundo, no definir lo que está fuera del alcance. O sea, hay que incluir también lo que no se incluye, ¿vale? Es verdad que muchas veces decimos, no, se entiende que eso no se incluye. Bueno, pero que aparezca en el documento cuál es el límite, ¿vale? Porque igual alguien quiere que eso entre o entiende que eso entra y cuando terminemos el proyecto resulta que no está y entonces vamos a tener un problema, ¿vale? Por eso hay que decir que explícitamente lo que no se va a tener en el proyecto.
La consecuencia de eso es que la gente tiene los stakeholders sin expectativas irreales. Luego hay peticiones constantes de ya que estás, oye, al final ya que estás lo que hay que hacer es analizar qué coste tiene, qué impacto tiene en el plan y todo eso, ¿vale? Porque las cosas que se tengan que hacer, todo lleva un tiempo. Ya simplemente con que se analice, ¿vale? Ya está llevando un tiempo. Y al final todo esto aquí, cuando no se ha definido lo que está fuera, lleva conflictos con cliente y con el patrocinador. ¿Cómo solucionarlo? Pues normalmente en el plan de proyecto incluir una sección de fuera de alcance, ¿vale? Donde se incluye qué es lo que no se incluya, ¿vale? También se explicitan supuestos y exclusiones. O sea, al final es un punto donde se dice, oye, tenemos estos supuestos y estas exclusiones, ¿vale? Por ejemplo, supuestos, oye, pues que vamos a tener todo el equipo disponible con no sé cuánto, y exclusiones, oye, pues no se va a realizar algo o se tiene que terminar para tal fecha, ¿vale? Todo eso ahí se suele incluir en exclusiones, ¿vale? Y luego también, si en reuniones se comenta que hay algo que no entra y se tiene como referencia, ponerlo también en actas de esas reuniones. Oye, aquí se ha acordado que esto no entra, ¿vale? Para que luego quede evidencia de esas decisiones, ¿vale? Definir el no es tan importante como definir el sí, ¿vale? Falta el desglose del trabajo, ¿vale? Se llama o estructura del desglose del trabajo, ¿vale? EDT, ¿vale? O Work Breakdown Structure, ¿vale? Que es inexistente o superficial. Eso aquí es el desglose del trabajo de que cómo desglosamos el proyecto en subproyectos, en actividades y en tareas, ¿vale? Eso, si no se hace, es que el proyecto está gestionando alto nivel y no se va a poder hacer un buen control. ¿Por qué? Porque no se identifican todas las tareas que se tienen que realizar y no sé cómo voy, no sé cómo es el avance de las tareas que están llevándose en curso, ni tampoco sé qué tareas vienen después y así es muy difícil hacer una planificación, ¿vale? Consecuencias, pues el trabajo olvidado, estimaciones irreales, retrasos y sobrecoste. Cuanto peor hagamos este desglose, la estimación más irreal va a ser, ¿vale? O sea, una buena estimación es aquella que se incluye en todas las tareas y se estiman correctamente, ¿vale? Pues ahí, y se hacen bien las dependencias. Pues ahí voy a tener una visión correcta de qué es lo que vamos a hacer. Que luego vendrán problemas, pues como en todos los proyectos, pero si tengo una buena planificación, lo tendré más controlado, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionarlo? Creando una estructura del desglose del trabajo que sea sólida, ¿vale? Y descomponer el trabajo hasta que sea estimable, asignable y controlable, ¿vale? Si no está en la estructura del desglose del trabajo, no existe en el proyecto. Es decir, nosotros solamente vamos a hacer lo que aparezca en esta estructura del desglose del trabajo. Al final son todas las tareas que vamos a realizar en el proyecto, ¿vale? Crecimiento incontrolado del alcance. ¿Esto qué ocurre? Cambios pequeños aceptados sin análisis. Oye, pues vamos a cambiar eso. Se hacen pequeños en el alcance, se hacen cambios pequeños y como parece que son pequeños, pues no, como que no se analiza el coste que tienen, el impacto que tiene el plan. Entonces, todo esto aquí, muchos cambios, al final, muchos pocos hacen un mucho, ¿vale? Entonces, todo esto aquí hay que tenerlo controlado, ¿vale? Los cambios pequeños aceptados sin análisis, falta de control formal de cambios, miedo a decir que no. Se puede decir, o sea, se pueden aceptar cambios, pero tienen que seguir un proceso para que se acepten. Es decir, en ese proceso yo lo que voy a hacer es analizar el impacto que tiene, ¿vale? Primero, que todos los interesados estén de acuerdo en que eso se va a hacer y que se va a gastar presupuesto en eso. Oye, y si lo aprueban, pues se hace, se planifica y se hace. Consecuencia, incremento de costes y plazos, frustración del equipo, pérdida de control del proyecto. ¿Y cómo solucionarlo? Establecer el proceso formal de control de cambios, evaluar el impacto en tiempo y coste y riesgo de cada cambio, ¿vale? Y decidir si cada vez que tenemos algún cambio de alcance, si lo aceptamos, si lo posponemos o si lo rechazamos, ¿vale? La frase típica es, oye, cuando alguien te llega y te dice, oye, esto es solo un pequeño cambio. Dice, bueno, ojo, porque un pequeño cambio simplemente el que yo lo analice, ya estamos incrementando el coste, ¿vale? Y luego no validar los entregables con el cliente o usuario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que asumimos que los entregables están bien, tenemos una validación tardía y nosotros seguimos en las siguientes fases con unos documentos que son la base de lo que estamos haciendo que no están aprobados y que puede que tengan errores, ¿vale? Entonces hay que solicitar esa aceptación, ¿vale? Se asume que están bien, validación tardía y falta de criterios de aceptación. ¿Qué consecuencia hay? Rechazos en fases avanzadas, retrabajo costoso, es decir, si yo he hecho algo basándome en algo erróneo, el cliente me va a decir que eso no está bien, que él no ha aprobado el documento anterior y que lo tenemos que volver a hacer. Por lo tanto, vamos a tener impacto en el coste, ¿vale?
aparte de en el plan. Y vamos a tener conflictos con el cliente, porque él no va a querer pagar por algo que se ha hecho mal y que no ha validado. ¿Cómo solucionarlo? Definir criterios de aceptación claros, validar entregables de forma periódica e involucrar al usuario desde fases tempranas. Entregar no es lo mismo en proyectos que entregar aceptado, ¿vale? O sea, el entregable, yo entrego, vale, muy bien, pero tengo que recibir la aceptación y debo insistir como project manager de que me den esa aceptación para quedarme tranquilo, ¿vale? Bueno, pues sigo con el tiempo, ¿vale? El tiempo, cuando hablamos de tiempo, hablamos del cronograma de proyecto, ¿vale? El plan de proyecto. La gestión del tiempo del tiempo de proyecto se encarga de definir las actividades necesarias, estimar su duración, secuencializar correctamente y desarrollar y controlar el cronograma. Es decir, primero vemos todas las tareas que hay que realizar, ¿vale? El que las va a hacer, yo suelo decir al que las va a hacer que me diga la duración. ¿Por qué? Porque si lo digo a otra persona, cada persona puede tardar distinto tiempo en hacer una misma tarea, por su experiencia, por su facilidad, porque tiene más tiempo que yo si estoy asignado un 90% de mi tiempo y me dan un proyecto que necesita un 40, solamente le voy a poder asignar un tiempo, voy a tardar más, ¿vale? Aquí debemos de diferenciar entre lo que es trabajo y duración. Es decir, yo tengo que conocer dentro de mi proyecto cuánto va a durar una tarea y cuánto trabajo voy a realizar. Es decir, una tarea me puede durar 10 días y que yo solamente trabaje 10 horas y trabajo 1 hora al día, ¿vale? O esa tarea se puede hacer en un día y medio. Pero si yo voy a dedicar solamente 1 hora y voy a tardar 10 días, eso lo tiene que saber el project manager para la hora de hacer la estimación, ¿vale? Su objetivo es entregar el proyecto en el plazo comprometido, ¿vale? Primer error, confundir fechas objetivo con planificación realista, ¿vale? Se fija una fecha política o deseada y la planificación se adapta forzadamente a esa fecha. Esto pasa muchísimo. Es decir, llega un sponsor o llega un directivo y dice, oye, esto tiene que estar para dentro de 4 meses. Y dices tú, bueno, a ver, eso será una fecha objetivo, pero yo tengo que ver primero qué tareas tenemos que realizar y cuando vea todas las tareas te diré cuándo te lo voy a entregar, ¿vale? Entonces, eso es importante. Yo muchas veces llego, oye, para la fecha que lo tienes es imposible, lo vamos a tener para tal fecha. Ah, pero eso no lo podemos decir, no sé cuánto, no sé qué. Digo, mira, hay que decirlo porque es la fecha que vamos a tener. No lo digamos. Bueno, es tu decisión, tú eres mi responsable, no lo digas. Y al final se cumple la fecha que yo decía. Entonces es mejor avisarlo y que se sepa antes. Consecuencias, cronogramas irreales, presión constante sobre el equipo, incumplimientos sistemáticos de plazos. ¿Cómo solucionarlo? Estimar primero el esfuerzo y la duración, negociar fechas basadas en datos y distinguir entre fecha objetivo y fecha planificada. Muchas veces cuando dicen eso tiene que estar en 4 meses, cuando yo le digo, oye, mira, con todas las tareas que hay que realizar, vamos a tratar 6. Priorízame tú los requerimientos, igual podemos quitar algo de alcance y te hacemos una primera entrega en 4, ¿vale? O sea que todo eso hay que negociarlo y jugar un poco con eso. Una fecha objetivo sin plan que lo respalde no es un objetivo realista. Es decir, para tener una fecha objetivo tenemos que tener un desglose de tareas que nos diga que en esa fecha lo vamos a tener, ¿vale? No identificar todas las actividades necesarias, pues cuando se hace mal un plan de proyecto, ¿vale? Se hace una planificación a demasiado alto nivel, ¿vale? Y no tenemos todas las tareas que hay que hacer. Oye, pues ha faltado meter pruebas, revisiones, aprobaciones, ¿vale? Yo esto aquí lo veo mucho cuando me llegan planificaciones, que se hacen test de no sé qué, test de no sé cuánto, test de no sé qué, y nunca se deja espacio detrás para resolución de incidencias. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Que se va a tener todos los test y todo va a ir perfecto? Tendréis que dejar ahí un poquito de tiempo para resolver las incidencias que aparezcan. Y es verdad que eso se debe meter, ¿vale? Consecuencia, trabajo invisible, retrasos inesperados y sensación de caos. Es decir, parece que van apareciendo cosas nuevas conforme vamos llevando el proyecto y oye, todo eso al final es, primero, se consigue una falta de confianza de los sponsors y tienes una sensación de caos. Es decir, oye, eso no lo tengo controlado. Para solucionarlo, partir de la estructura del desglose del trabajo, definir actividades claras y completas y incluir actividades de gestión, revisión y validación, ¿vale? La frase típica, esto no estaba en el plan. Ya, esto no estaba en el plan porque has hecho una mala planificación. Hay dos posibilidades. O inicialmente se tenía que haber planificado o está metido dentro de un cambio, ¿vale? Si no está dentro de un cambio es que debía estar en el plan inicial. Por lo tanto, es un error de no haber desglosado las actividades lo suficiente y haber hecho un plan a alto nivel. Error 3, no identificar ni gestionar dependencias entre actividades. Yo llego a un proyecto y he preguntado, oye, el plan de proyecto, normalmente a mí me llaman mucho para cuando hay problemas en los proyectos para ir a verlo, ¿vale? Y entonces pido a revisarlos, a hacer una auditoría. Pido el plan de proyecto y veo que está en un Excel.
Digo, bueno, ¿y tú cuando se retrasa una tarea, qué haces? Digo, porque si tú se te retrasa una tarea, tienes que ver si impacta en las de detrás. Si tienes detrás 20 tareas, oye, pues puedes revisarlas una a uno. Pero si tienes, no sé, yo llevo Project que tienen 16.000 tareas, ¿vale? Si yo tengo que revisarme las 16.000 tareas, primero tengo que tener conocimiento de todo lo que impacta cada tarea, que yo no lo tengo, ¿vale? Y luego tengo que ir revisándolo cada vez que haya un retraso, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar herramientas que tengan dependencias, que suele ser el Project, vamos, hay distintas herramientas, ¿vale? Project Libre. Entonces, ¿qué hacen? Tú ahí pones las tareas y tú puedes decir, esta tarea depende de esta, ¿vale? Entonces, esta tarea va a empezar después de esta. Si esta se retrasa, esta va a empezar más tarde. Lo mismo detrás. Entonces, cuando se retrasa una tarea, se retrasan todas las de detrás, ¿vale? Entonces, facilita mucho la gestión de proyectos. Entonces, ¿qué ocurre? Las actividades planificadas en paralelo sin poder real, ¿vale? Se ignoran relaciones fin-inicio, inicio-inicio, etcétera, ¿vale? La consecuencia, bloqueos, esperas improductivas, retrasos en cadena. ¿Cómo solucionarlo? Definir dependencias de forma explícita, usar diagramas de red o Gantt bien construidos, ¿vale? Y identificar actividades críticas. Realmente, al final, los diagramas de Gantt, que es una estructura en la que se ponen las tareas y queda una planificación, es lo que normalmente se utiliza en la gestión de proyectos, ¿vale? Normalmente es el project o alguna herramienta similar. Retrasar una tarea crítica, retrasa otro proyecto. Hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una tarea crítica, ¿vale? Y se retrasa un día, el final del proyecto se va a retrasar un día. ¿Cuáles son las tareas críticas? Todas aquellas tareas que si se retrasan impactan a la fecha final, ¿vale? Esas son las tareas críticas. Entonces, ese camino crítico lo tengo que tener muy controlado, ¿vale? El resto de tareas tienen una capacidad de retraso que si se retrasa un tiempo no impacta a la fecha final. O sea, puedo retrasarme que no va a afectar a la fecha final, ¿vale? Error 4, no identificar el camino crítico, ¿vale? Está relacionado con el anterior. Todas las tareas se tratan como igual de importantes y no se sabe dónde priorizar. Siempre debemos de priorizar las del camino crítico. Y esto, como consecuencia, tiene mala toma de decisiones, esfuerzos mal enfocados, retrasos evitables y se soluciona identificando el camino crítico, supervisándolo de forma constante y protegiéndolo ante cambios y riesgos. A ver, protegerlo ante cambios y riesgos. Si viene un cambio que afecta al camino crítico, oye, se hace la replanificación, esto viene aprobado por el comité de dirección y no hay ningún problema. Si hay replanificaciones que son pequeñitas pero afectan, ojo que hay que tenerlas controladas, ¿vale? No todas las actividades tienen el mismo impacto en el plazo, ¿vale? 5. Falta de seguimiento real del cronograma. Luego, muchas veces ¿qué pasa? Que llegas al proyecto y el cronograma lo sigue mensualmente. Entonces, oye, eso... Si yo tengo un retraso la primera semana del mes, no voy a hacer nada. Primero, no me voy a dar cuenta ni voy a hacer ninguna acción hasta dentro de 3 semanas. Entonces, tengo que tener un seguimiento. Yo normalmente en todos los proyectos que hago un seguimiento semanal, ¿vale? O sea, normalmente realizo una actualización del cronograma de todas las tareas realizadas en la semana anterior, los lunes, y hago una reunión de seguimiento del proyecto los martes. Normalmente hago una reunión de seguimiento los lunes por la tarde interna con el equipo y el martes externa con el cliente, ¿vale? Y ahí es donde vemos pues todo, tengo unos templates y entonces vemos ahí la planificación, vemos allí todo si afecta al cronograma, analizamos los riesgos, todo eso, ¿vale? ¿Qué ocurre con la falta de seguimiento real del cronograma? Que el plan se hace pero no se actualiza, no se mide el avance real, se detectan problemas demasiado tardes, ¿vale? Consecuencia, reacción tardía, decisiones precipitadas y pérdida de control, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Revisiones periódicas del cronograma, comparar el plan versus el real y tomar acciones correctivas a tiempo. Un cronograma que no se revisa deja de ser útil, o sea, no sirve para nada, ¿vale? Porque lo vamos a actualizar a toro pasado y no nos va a servir para la toma de decisiones, ¿vale? Ahora pasaríamos al coste del proyecto, ¿vale? La gestión del coste del proyecto se encarga de estimar los costes del proyecto, elaborar el presupuesto. Bueno, sobre lo anterior, sobre plan, ¿tenéis alguna duda? Sobre tiempo, perdón. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algún comentario, algo? El coste del proyecto. La gestión del coste del proyecto se encarga de estimar los costes del proyecto, elaborar el presupuesto y controlar los gastos reales frente a lo planificado. Es lo mismo que en el tiempo. Yo lo que hago en el tiempo es estimar lo que voy a tardar, elaborar el plan de proyecto y controlar las desviaciones. Pues en el coste es igual. Estimo cuál va a ser el coste del proyecto, elaboro el presupuesto, me lo aprueban, ¿vale? Y voy controlando lo que voy consumiendo para ver si es lo planificado. Lógicamente,
no voy a esperar al final del proyecto para decir, oye, me he desviado. Es decir, si yo voy haciendo y tengo un presupuesto más o menos con lo que me voy a gastar mensualmente, si voy viendo que voy teniendo desviaciones al principio, ojo que tengo que hacer alguna revisión, ¿vale? El objetivo es entregar el proyecto dentro del presupuesto aprobado, maximizando el valor entregado, ¿vale? El error primero es no estimar correctamente los costes desde el inicio. Es decir, tengo que estimar todos los costes de todo lo que hay que realizar en el proyecto desde el principio del proyecto. También, o sea, dentro de costes están adquisiciones, o sea, todo lo que implique dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces se hacen estimaciones a ojo, ¿vale? Yo cuando digo, oye, voy a estimar esto, el coste, no sé cuánto, a ver, yo hay cosas que, por ejemplo, si son horas hombre, lo tengo claro. Y digo, oye, pues a mí cada recurso, este recurso me cuesta tanto, esto no sé cuánto, pero ahora si tengo que comprar yo un sistema informático, un servidor con unas ciertas características, no sé qué, oye, tengo que hacer una estimación correcta de eso, ¿vale? No puedo hacer una estimación, esto unos 10.000 y luego que no sea así, ¿vale? Cuando no tengo datos históricos no puedo ver lo que ha costado en otros proyectos, ¿vale? Si los tengo, pues por lo menos me sirven para hacer una idea, ¿vale? Y presupuestos que están solo hechos para aprobar el proyecto. Es decir, si hago unos presupuestos para que me los aprueben y luego empiezo el proyecto y tengo problemas, eso es lo que suele ocurrir. La consecuencia, tenemos presupuestos irreales, necesidad constante de justificar sobrecostes porque todo el rato nos vamos pasando, ¿vale? Y el problema está, no, y aparte es que vamos a tomar decisiones basadas en cifras que no son las reales, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Descomponer el proyecto en la estructura del desglose del trabajo, ¿vale? Por eso, si os dais cuenta, la estructura del desglose del trabajo nos sirve para todas las áreas de conocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque desglosando el trabajo, ¿vale? Yo voy a saber cuánto esfuerzo le cuesta a los recursos, ¿vale? Y si yo sé cuánto esfuerzo le cuesta a los recursos, ahí voy a tener el coste, a lo que le voy a tener que sumar las adquisiciones y con eso voy a tener el presupuesto, ¿vale? Aquí incluir todas las categorías de coste, es decir, no solamente personal, sino también si hay que hacer compras o lo que sea, o terceros, servicios de terceros, lo que sea, y usar referencias y experiencias previas. Es decir, si alguien ha trabajado en un proyecto y sabe los costes o tenemos lecciones aprendidas de otro proyecto, pues podemos mirar lo que ha costado allí y decir, oye, pues esto fue hace 2 años, lo normal es que haya subido tanto, ¿vale? Y más o menos te sirve para hacer una primera estimación a alto nivel, ¿vale? Luego, durante la planificación vas a tener que coger y preguntar y pedir un presupuesto, pero por lo menos en la primera fase en la que tú dices, oye, pues este proyecto así a muy alto nivel nos sale por 1 millón de euros. Oye, pues tú imagínate si sale 1 millón de euros y te dicen, oye, venga, adelante, igual si dices 2 o 3 te dicen que no, ¿vale? Entonces es importante tener ese orden alto nivel. Un presupuesto incorrecto no se arregla con control, sino con una buena estimación inicial, ¿vale? Segundo, confundir el coste del proyecto con precio e inversión. Aquí tenemos los que no son financieros, muchas veces tienen un jaleo en temas de conceptos, ¿vale? Y mezclan el concepto del coste, del precio, el presupuesto, el retorno esperado, ¿vale? Entonces, la consecuencia es que hay expectativas económicas irreales, confusión en la toma de decisiones, discusiones innecesarias con interesados, ¿vale? Y para solucionarlo es aclarar los conceptos del principio. Cuando hablamos de coste es, oye, nos estamos refiriendo a lo que cuesta ejecutar el proyecto, el precio, lo que se cobra, el presupuesto, lo que se autoriza a gastar y el retorno esperado, lo que se espera ganar con el proyecto. Entonces, que oye, que todos cuando hablamos de esto, que entendamos todo lo mismo, ¿vale? Muchas veces cuando hablas del presupuesto, estás entendiendo qué es el precio y que, o sea, pues no, vamos, para entenderlo. Un proyecto puede ser rentable y estar fuera de presupuesto, ¿vale? No asignar reservas para riesgos, ¿vale? Tanto en planificación, o sea, en horas, en coste y todo eso, hay que asignar reservas. Es decir, meter un margen de desviación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hacemos previsiones muy optimistas o hacemos un escenario ideal en el que pensamos que todo nos va a salir siempre normal y hay que hacer una media. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente unas veces nos salen las cosas bien, otras veces nos salen muy mal, ¿vale? Entonces tenemos que estar en un punto medio, por lo tanto tenemos que meter un poquito de margen, ¿vale? Para contemplar imprevistos, ¿vale? Entonces la consecuencia, si no lo hacemos, que cualquier problema genera sobrecostes, es decir, en cuanto nos desviemos un poquito ya estamos impactados, ¿vale? Y sensación de fracaso, aunque el riesgo fue siempre previsible. ¿Cómo solucionarlo? Identificando riesgos económicos, incluyendo reservas de contingencia y diferenciar riesgos de mala planificación, ¿vale? Un presupuesto sin reservas no es realista. Siempre hay que meter algún margen, ¿vale?
Normalmente, ¿qué margen se le mete en proyectos? Pues depende del tipo de proyecto que sea. Yo hay en algunos que se mete un 10% y en otros yo he llegado a meter un 50%. Depende también del conocimiento que tengas del alcance, ¿vale? De la incertidumbre. Si tú tienes muy claro lo que hay que hacer y lo que cuesta, pues no le metes reserva. O le metes un poquito. Si tú lo que tienes que hacer, hay mucho de investigación y realmente no sabes exactamente con qué te vas a encontrar y todo eso, pues le tendrás que meter más reserva, ¿vale? Falta de seguimiento y control del coste real. Esto pasa cuando hacemos un presupuesto y luego no vamos viendo qué es lo que nos vamos gastando durante el paso de los meses. Yo normalmente hago un control mensual y un control por hito, ¿vale? Es decir, cuando termino un hito, yo normalmente tengo una estimación de coste para ese hito y veo lo que yo pensaba y lo que me ha costado, ¿vale? Y lo mismo todos los meses. Yo para todos los meses pienso, tengo calculado un coste y entonces voy viendo cada mes si me he ido por encima o por debajo, ¿vale? Entonces, eso es que se controla solo al final, el coste, la diferencia, y no se compara el planificado versus el real de forma periódica. Consecuencia, detección tardía de desviaciones, falta de margen de maniobra y medidas correctivas apresuradas. ¿Cómo solucionarlo? Revisiones periódicas de costes, seguimiento de gasto real y análisis de desviaciones y tendencias, ¿vale? Yo normalmente este seguimiento, yo tengo un informe mensual, pero luego tengo algún seguimiento de horas semanales. Es decir, yo cada persona de mi equipo sabe las horas que va a tener asignada a mi proyecto, la semana que viene, la otra. Y si hace más o menos, luego me tendrá que explicar por qué, ¿vale? O sea, si yo llego un lunes y le digo, oye, la semana pasada un recurso, oye, la semana pasada tenías planificadas 10 horas, ya has hecho 22. Yo le pregunto el por qué, digo, oye, ¿esto por qué ha sido? Y me dice, no, porque es que la semana siguiente tenía otras 12 y lo que he hecho es unificarlo y la semana que viene voy a trabajar. Oye, pues eso para mí es transparente y no me preocupa, ¿vale? Pero en cambio si me dice, oye, es que voy a necesitar más tiempo de lo que tenía planificado, entonces ya sí que me preocupa, ¿vale? Porque ya sí que tengo que ver si impacta en coste, que va a impactar, si necesita más horas, y cómo lo podemos solucionar, si podemos reducir de otro lado, ¿vale? Entonces ahí ya empieza el juego de un poco del project manager de empezar a ajustar las cosas, ¿vale? Controlar no justificar es anticiparse, ¿vale? Error 5, aceptar cambios de alcance sin revisar el coste, ¿vale? Eso es bastante común cuando empezamos a hablar de cambios de alcance, no sé cuánto, y los aceptamos y no revisamos cuánto nos van a costar. Tenemos que revisar el coste y la planificación, ¿vale? Entonces, pequeños cambios asumidos sin impacto económico, falta de control de cambios, consecuencia, presupuesto desbordado, conflictos con cliente y patrocinador. ¿Cómo solucionarlo? Asociar cada cambio a un impacto económico, exigir aprobación formal y explicar claramente las consecuencias. Esto de la frase científica de, oye, hace esto que esto no debería costar más. Pues sí que suele costar. ¿Vale? Calidad del proyecto. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Porque se nos va el tiempo. La gestión de calidad del proyecto se encarga de definir qué es calidad para el proyecto, asegura que los procesos son adecuados y verificar que los entregables cumplen con criterios acordados. Su objetivo no es hacer el proyecto perfecto, sino cumplir con los requisitos acordados de forma consistente, ¿vale? Es decir, conseguir que el alcance, o sea, que se cumpla el alcance se había acordado. El error 1 es no definir lo que significa calidad en el proyecto, es decir, se asume que todos entendemos qué es calidad, pero si tenemos que fabricar botijos, tenemos que decir qué calidad de dureza necesita tener el botijo, ¿vale? Si se rompen todos cada vez que das un golpecito, pues eso no es calidad. Entonces debe haber criterios para que, oye, si le das un golpe de este tipo, si se rompen 2 de 100, vale. Y si se rompen más, tienes que estar mal la calidad, ¿vale? Entonces hay que decir qué calidad hay. Consecuencias, interpretaciones distintas de la calidad, rechazos subjetivos y conflictos entre equipo y cliente. ¿Cómo solucionarlo? Definir criterios de calidad claros y verificables, documentar estándares y expectativas y validarlos con los interesados claves. La calidad no se define, la calidad que no se define no se puede cumplir, ¿vale? Error 2, confundir la calidad con hacer máximo posible. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Se añaden funcionalidades o detalles no solicitados o ya que estamos lo mejoramos, ¿vale? Consecuencia, incremento del alcance, tiempo y coste, esfuerzo innecesario y el cliente no percibe el valor adicional. ¿Cómo solucionarlo? Recordar que la calidad no es lo mismo que el exceso, ¿vale? Cumplir lo acordado, ni más ni menos, y gestionar las mejoras con cambios formales. Es decir, si se quiere más calidad, hay que hacer una gestión de cambio, ¿vale? Y ver el impacto que tiene en coste. Más calidad no siempre es mejor. ¿Por qué? Porque puede llevar más coste, ¿vale? 3, pensar que la calidad se controla solo al final. ¿Qué ocurre cuando hay revisiones tardías? Que hay revisiones tardías y que se prueba solo en fases finales. Consecuencia, defectos detectados demasiado tarde, retrabajo costoso, retrasos y sobrecostes.
¿Cómo solucionarlo? Integrar la calidad desde el inicio, revisar revisiones y controles periódicos y prevención mejor que corrección. Es decir, si yo tengo que hacer una producción de 10.000 y voy probando cada 100, ¿vale? Si yo detecto en los 200 primeros o 300 que hay errores, no voy a hacer los 3.000 para luego no poder entregarlo, sino que ahí paro y digo, oye, hay que mejorar la calidad, ¿vale? La calidad no se inspecciona, se construye. Luego, el error 4 no involucra al cliente o al usuario en la validación, ¿vale? El cliente solo participa al final, expectativas no alineadas. Consecuencias, rechazos finales, esto no es lo que esperaba, reprocesos críticos y se soluciona con validaciones parciales, feedback temprano y acuerdos explícitos sobre aceptación. Y si nosotros definimos muy bien las pruebas que se tienen que hacer y qué calidad tienen que tener, normalmente nos valdría como si lo estuviese validando el cliente, porque tenemos muy claro que va a validar él, ¿vale? Pero si no, debe de involucrarse el cliente. No asigna responsabilidades claras sobre la calidad, es decir, la calidad es responsabilidad de todos, eso no es así, ¿vale? Tiene que haber alguien que gestione realmente la calidad. Consecuencia, falta de control, problemas sin dueño, reacciones tardías y se soluciona definiendo roles y responsabilidades claras sobre calidad. Debe haber un equipo de control de calidad, asignar quién revisa, quién aprueba y quién corrige e integrar calidad en la gestión diaria. Si todos son responsables de algo, nadie lo es, ¿vale? Recursos del proyecto. La gestión de recursos del proyecto se encarga de identificar los recursos necesarios, personas, equipos, materiales, asignarlos correctamente, desarrollarlos, motivarlos, coordinarlos y asegurar su disponibilidad en el momento adecuado, ¿vale? Su objetivo es utilizar los recursos de forma eficiente para cumplir los objetivos del proyecto, ¿vale? El error 1 es asumir que los recursos están disponibles cuando se necesiten, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se planifica si confirma disponibilidad real, se ignoran vacaciones, carga de trabajo u otros proyectos. Consecuencia, retrasos, replanificaciones constantes y frustración del equipo. ¿Cómo solucionarlo? Confirmar disponibilidad real de los recursos, coordinar con responsables funcionales y planificar con márgenes realistas. Un recurso no disponible es un riesgo, no una suposición, ¿vale? El error 2, sobrecargar a personas claves, ¿vale? Siempre se asigna el trabajo a los buenos, dependencia excesiva de perfiles críticos. Entonces hay cuellos de botella, burnout, agotamiento, riesgo elevado si la persona no está disponible, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Identificar recursos críticos, balancear la carga de trabajo, es decir, todo lo que no sea necesario que lo hagan esos especialistas, que lo hagan otras personas, y planificar backups y transferencias de conocimiento. Un proyecto no puede depender de una sola persona, porque eso es un riesgo, ¿vale? No definir claramente los roles y responsabilidades, ambigüedad sobre lo que ocurre es que hay ambigüedad sobre quién hace qué, duplicidades y tareas sin dueño. Las consecuencias son conflictos, retrasos y falta de responsabilidad sobre las tareas a realizar. ¿Y cómo solucionarlo? Definiendo roles desde el inicio, utilizando matrices de responsabilidad, que son ratio RASTI, ¿vale? La S es de soporte, si se quiere incluir, ¿vale? Y comunicación de responsabilidades de forma explícita, ¿vale? Las matrices RASTI lo que hacen es decir cada una de las tareas quién es el responsable de hacerlo, ¿vale? Lo que no tiene responsable no se hace o se hace mal. Error 4, pensar que los recursos son intercambiables. Eso es lo que he comentado antes. Cada recurso tiene un conocimiento distinto y no todos pueden hacer la misma tarea, ¿vale? O no tardan lo mismo. Se asume que cualquier persona puede hacer cualquier tarea y no se consideran habilidades ni experiencia. Consecuencia, baja productividad, errores de calidad y mayor esfuerzo y retrabajo. ¿Cómo solucionarlo? Asignar tareas según las competencias, identificar brechas de habilidades y planificar formación o apoyo externo. Las personas no son recursos genéricos. Falta de comunicación y coordinación del equipo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Trabajos en silos, falta de alineación entre áreas, consecuencia, malentendidos, retrabajo, sensación de desorden. ¿Cómo solucionarlo? Establecer canales de comunicación claros, reuniones de coordinación periódicas y objetivos comunes y compartidos, ¿vale? Ahora, la comunicación, el proyecto. La gestión de comunicación se encarga de identificar qué información se comunica, a quién, cuándo y cómo, y asegurar que la información es clara, oportuna y comprensible. Su objetivo es garantizar que todas las personas tengan la información necesaria para tomar decisiones y actuar correctamente, ¿vale? El primer error de comunicación es asumir que comunicar es lo mismo que informar, ¿vale? Envían correos, no se verifica la comprensión, comunicación unidireccional y esto es consecuencia de malentendidos, decisiones incorrectas y yo no lo entendí así. O sea que tiene que ser muy claro el mensaje y luego asegurar que se entiende. Es decir, intentar que se dé un feedback sobre si se ha entendido o no, ¿vale? Comunicarnos al hablar es asegurarse de que el otro entiende. No adaptar los mensajes al stakeholder, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se manda el mismo mensaje para todos, exceso de detalle para algunos, falta para otros, ¿vale? Consecuencia de desinterés, confusión, falta de implicación.
¿Cómo solucionarlo? Hay que identificar los stakeholders, ¿vale? Y mandar distintos tipos de información a cada uno dependiendo de sus necesidades. Adaptar formato, lenguaje y nivel del detalle, se comunica lo que cada uno necesita saber. No todos los stakeholders necesitan la misma información. De hecho, el dar exceso de información a algunos puede suponer problemas en el proyecto. Falta de claridad y concreción en los mensajes. ¿Qué ocurre cuando se dan mensajes ambiguos? Uso de términos vagos, responsabilidades poco claras, consecuencia de interpretaciones distintas, errores de ejecución, retrabajo. ¿Cómo solucionarlo? Con mensajes claros, directos y estructurados, especificar acciones responsables y fecha. Yo siempre digo que todo tiene que tener acción, responsable y fecha. No vale decir, hay que hacer no sé qué. Vale, ¿quién lo va a hacer y cuándo? ¿Vale? Y evitar ambigüedades. Si un mensaje se puede interpretar de dos formas, se interpretará mal. ¿Vale? Comunicar tarde o fuera de contexto, es decir, si la información relevante llega tarde y se comunican problemas cuando ya no tienen solución, primero hay falta de capacidad de reacción, escalados innecesarios, porque no se puede hacer nada, y pérdida de confianza. Entonces, ¿cómo se soluciona? Estableciendo canales y frecuencias claras, comunicar riesgos y desviaciones a tiempo y priorizar información relevante. La información tardía pierde valor. No hay definir canales de comunicación claros. ¿Qué ocurre? La información dispersa en email, chat, llamadas, no sabe cuál es la versión válida. Consecuencia, pérdida de información, conflictos, decisiones basadas en datos incorrectos. ¿Cómo solucionarlo? Definir canales oficiales, centralización de información clave y establecer normas de uso. Demasiados canales generan ruido, no comunicación. ¿Vale? Ahora pasaríamos a lo que es la gestión de riesgos del proyecto. ¿Vale? La gestión de riesgo del proyecto se encarga de identificar los riesgos que puedan afectar al proyecto, analizar su probabilidad de impacto, definir respuestas para reducir amenazas o aprovechar oportunidades y hacer seguimiento continuo de los riesgos. Su objetivo es reducir la incertidumbre del proyecto y aumentar las probabilidades de éxito. ¿Vale? Los riesgos, riesgos, no identificar riesgos desde el principio. ¿Qué ocurre? Se asume que ya iremos viendo. No se dedica tiempo a pensar lo que puede salir mal. Consecuencia, problemas inesperados, reacciones improvisadas, decisiones precipitadas, y se soluciona realizando identificación de riesgos en fases tempranas, se involucra al equipo de stakeholders clave, se documenta los riesgos identificados. El riesgo no identificado es un problema seguro. ¿Vale? El 2, no definir planes de respuesta a los riesgos. ¿Qué ocurre? Se conoce el riesgo, pero no qué hacer se ocurre. ¿Vale? Entonces, debemos de hacer un plan para que evitar el tener que hacerlo después rápido si algún riesgo ocurre. ¿Vale? Si algún riesgo se convierte en algún problema. Reacción en lugar de prevención, consecuencia, caos cuando el riesgo se materializa, mayor impacto de tiempo, coste y calidad. ¿Cómo solucionarlo? Definir estrategias de respuesta al riesgo. Oye, si hay un riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 4 opciones, o evitarlo, o mitigarlo, o transferirlo, o aceptarlo. ¿Vale? Pues entonces tenemos que decidir qué hay que hacer con él. Asignar responsabilidades, asignar responsables a cada riesgo, ¿vale? Para que sean los responsables del plan de contingencia o de mitigación, ¿vale? Un riesgo sin plan es solo una preocupación. No asignar responsables de los riesgos. Ese es un error, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los riesgos son de todos. Nadie hace seguimiento real. Consecuencia, riesgos olvidados, acciones no ejecutadas y falta de seguimiento, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Asignar una unidad a cada riesgo, revisar periódicamente su estado e integrar riesgos en la gestión diaria. Un riesgo sin dueño es un riesgo fuera de control. No hacer seguimiento continuo de los riesgos, es decir, se hace un análisis de riesgo al inicio del proyecto y luego no se hace un seguimiento. El análisis se hace solo una vez y se olvida, no se actualiza la información. Consecuencias, hay riesgos emergentes, los riesgos van cambiando durante el proyecto, ¿vale? Entonces hay que tenerlos controlados y hay impactos inesperados. ¿Cómo solucionarlo? Revisiones periódicas de riesgos, de registro de riesgos, actualizar probabilidad, impacto y estado y añadir nuevos riesgos cuando aparezcan. Los riesgos cambian, la gestión también debe hacerlo. Matriz de riesgos. Yo normalmente utilizo esta matriz, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos en un eje la probabilidad y en el otro impacto, ¿vale? Si la probabilidad y el impacto es bajo, lo tengo en el cuadrante verde, yo no lo analizo, simplemente lo dejo ahí y está. Si es moderado, es decir, probabilidad alta e impacto bajo, o impacto alto y probabilidad baja, no les hago mucho caso, ¿vale? En el caso de que sea el impacto alto y la probabilidad bajo, igual un poquito más que el de probabilidad alto y impacto bajo. Lo que sí que tengo que tener muy localizado son los que tienen probabilidad alto e impacto alto. ¿Vale? En todos los que tienen alta probabilidad y alto impacto tengo que tener un plan de contingencia o un plan de mitigación. ¿Vale? Y tengo aquí un listado con los riesgos. También tengo en la siguiente slide, yo esto aquí utilizo la primera slide con lo de arriba y una segunda slide con el listado de los riesgos y el plan de mitigación, el responsable y fecha del plan. Aquí tengo una foto de más o menos lo que supone gráficamente, ¿vale? Pues el primero es alta probabilidad, bajo impacto, es decir, oye, me voy a mojar el pie, ¿vale? El segundo, poca probabilidad, poco impacto, es decir, no me importa, ¿vale? El tercero ya tengo que tener un ojito, es decir, oye, hay poca probabilidad de que pise aquí, pero como pise voy a tener un problema. Y en el cuarto,
alta probabilidad de alto impacto, tengo que hacer algún plan para no caerme, porque me voy a caer seguro, ¿vale? Visualmente, aquí queda muy claro los tipos de riesgos que hay, ¿vale? Y el error 5, confundir riesgos con problemas. Esto es muy común, ¿vale? Los riesgos es algo que pueda ocurrir, ¿vale? Y el problema es algo que ya ha ocurrido, ¿vale? El problema tienes que hacer una acción para solucionarlo y normalmente en el riesgo tienes que hacer un plan de contingencia y un plan de mitigación y en el problema tienes que hacer algo para solucionarlo y algo para revisar el origen para que no se vuelva a repetir, ¿vale? Consecuencia, mala priorización, reacciones tardías y falta de planificación. ¿Cómo solucionarlo? Diferenciar claramente riesgos e issues, gestionar los riesgos antes de que se materializan y tratar los issues con acciones correctivas. El riesgo se gestiona antes, el problema después, ¿vale? Gestión de adquisiciones de proyecto, que son las compras, las adquisiciones del proyecto se encarga de decidir qué se compre fuera del proyecto, seleccionar proveedores, gestionar contratos y controlar el cumplimiento de plazos, costes y calidad por parte de terceros. Su objetivo es asegurar que los bienes y servicios adquiridos externamente aportan valor al proyecto y cumplen lo acordado. Primero, el error, no definir claramente lo que se va a contratar, es decir, requisitos incompletos o ambiguos, alcance mal definido en la solicitud del proveedor. Eso va a tener las consecuencias de ofertas incomparables, conflictos contractuales y cambios constantes. Pues entonces, para solucionarlo, tenemos que definir claramente el alcance a contratar, especificar entregables y criterios de aceptación, alinear adquisiciones con el alcance del proyecto. Es decir, hacer unos buenos contratos para que lo que compramos y eso esté bien definido. Un contrato mal definido genera problemas desde el primer día. Seleccionar proveedores, un error es seleccionar proveedores solo por precio. Es decir, si solamente nos vamos al precio, vamos a tener problemas. Se debe evaluar la capacidad, la experiencia y los riesgos. Consecuencia, baja calidad, retrasos y mayor coste total a largo plazo. Y cómo solucionarlo, evaluar los proveedores con criterios múltiples. Precio, experiencia, capacidad técnica, riesgos, ¿vale? Y elegir valor y no solo coste. Lo barato suele salir caro en proyectos. Bueno, en proyectos y en todo, ¿vale? No integrar al proveedor en la planificación de proyectos. El proveedor trabaja de forma aislada. Falta de coordinación con el equipo de proyecto. Consecuencia de desalineación, retrasos y entregables que no encajan, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Involucrar al proveedor desde la planificación, es decir, incluirle como una tarea más del proyecto y que él sepa cómo van las anteriores para que sepa cuándo le va a tocar. Alinear expectativas e integrar al proveedor en la comunicación del proyecto. Los proveedores deben considerarse como parte del proyecto. Falta de seguimiento y control del proveedor. ¿Qué ocurre? Se firma el contrato y se asume que todo irá bien y que el proveedor lo va a hacer todo bien. No se hace un seguimiento real. Consecuencia, problemas detectados tarde, incumplimientos no gestionados, impactos en tiempo y coste. ¿Cómo solucionarlo? Seguimiento periódico del proveedor, revisiones de entregables e indicadores de desempeño, ¿vale? Contratar no es delegar la responsabilidad del proyecto. Es decir, la responsabilidad del proyecto siempre está en el jefe de proyecto, como primera parte, ¿vale? Luego cada uno es responsable de todas sus tareas, pero el director de orquesta es el jefe de proyecto, ¿vale? Gestionar cambios sin revisar el contrato. ¿Qué ocurre? Que hay cambios aceptados informalmente, no se revisan impactos contractuales, consecuencias sobre costes, conflictos, disputas comerciales. Es decir, si yo retraso algo y resulta que estoy diciendo que el proveedor me va a traer algo 4 meses después, igual en su contrato dice que si me retraso 4 meses le tengo que indemnizar con no sé qué. Pues eso es un problema, ¿vale? ¿Cómo solucionarlo? Gestionar los cambios de forma formal, revisar el impacto contractual y actualizar acuerdos si es necesario. Hay que tener en cuenta el detalle de los contratos antes de aceptar un cambio, ¿vale? Ahora, gestión de interesados del proyecto, los stakeholders, ¿vale? La gestión de interesados se encarga de identificar a todas las personas y organizaciones afectadas por el proyecto, analizar su influencia, expectativas e intereses, gestionar su participación y compromiso a lo largo del proceso del proyecto. Su objetivo es asegurar el apoyo adecuado al proyecto y reducir resistencias que puedan poner en riesgo. Identificar todos los interesados desde el inicio, ¿vale? Solo se consideran stakeholders evidentes y se ignoran los interesados indirectos o menos visibles. Consecuencia, aparición tardía de opositores, cambios inesperados y bloqueos al proyecto. ¿Cómo solucionarlo? Identificando a los stakeholders de forma sistemática, incluir stakeholders internos y externos y revisar periódicamente esta lista, ¿vale? Un stakeholder no identificado es un riesgo latente. Pensar que la gestión de interesados termina al inicio, ¿vale? Análisis puntual al inicio del proyecto y no se revisa con el tiempo. Las consecuencias, cambios de poder e intereses no detectados y estrategias obsoletas. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Revisar los interesados periódicamente, actualizar análisis de impacto y ajustar la estrategia según involucre el proyecto. Los stakeholders cambian, la gestión también puede cambiar. Falta de implicación de los interesados clave. ¿Qué ocurre? Los stakeholders importantes están poco involucrados, ausencia de decisiones clave, ¿vale? Consecuencia, falta de apoyo, retraso de falta de decisiones, pérdida de legitimidad del proyecto. ¿Cómo solucionarlo? Identificando interesados claves, involucrándolos en decisiones críticas y definir claramente su rol en el proyecto.
Los interesados clave tienen que sentir que están involucrados en el proyecto. Tratar a el error 4 es tratar a todos los interesados por igual. ¿Qué ocurre? Que la misma comunicación y nivel de atención para todos, no se diferencia poder, intereses e influencia, consecuencias, fuerza mal invertido, stakeholders clave desatendido y decisiones bloqueadas. Muchas veces el stakeholders clave tiene que ver como que está por encima de los demás para que al final se quiera involucrar. ¿Cómo solucionarlo? Analizar poder, interés e influencia, priorizar stakeholders críticos y adaptar la estrategia a cada grupo. ¿Vale? No todos los interesados influyen igual en el proyecto. ¿Vale? Gestionar proyectos profesionales como personales es cómodo, pero es una receta segura para el fracaso. Es decir, lo mejor es gestionarlos como profesionales e intentar los personales adaptarlos todo lo que se pueda a los personales, a los profesionales. ¿Vale? Y al final eso es, perdonar por haber ido un poquito más rápido, pero al final el tiempo se nos echaba arriba. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues espero que os haya parecido interesante. ¿Vale? Bueno, venga, muchas gracias. Hasta luego.